Hoy continuamos hablando de un desierto de hielo. Es esta novela que estáis viendo ahora mismo en imágenes y que tenemos aquí en plató. Es un thriller, un ecothriller, mejor dicho, ahora explicaremos este término, que viene de la mano de Maite Otxotorena, a la que saludamos ya. Maite, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, encantadísima de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Oye, es un libro, lo decíamos además a micrófono cerrado, que te engancha desde el minuto cero y es que no te puedes despistar, porque Sí. como te despistes ya pierdes el hilo y eso es una buena señal. Es buena señal. Me alegro porque es la intención. Cuéntame qué vamos a encontrar en estas páginas. Pues una novela que defiende la vida, sobre todo. Es una novela de límites. Va a llevar a los personajes, a sus protagonistas, hasta el límite de sus capacidades físicas y psicológicas. Es un thriller ambientado en la Antártida. En una base noruega ocurre un asesinato. Imaginaos, aparece un cuerpo desnudo en medio de la nieve, en medio de una ventisca. Y bueno, pues con la palabra Kripos escrita en el vientre. Kripos es una agencia de investigación criminal noruega. Y bueno, pues hay una agente noruega que va a buscar al protagonista, Mikel Ibarra, hasta San Sebastián. Y os preguntaréis qué hace un agente vasco, ¿no? en una base noruega. Bueno, pues Mikel es un ex-ertzaina que además es buzo profesional, que además hace escalada, es campeón internacional de apnea y que trabaja como guía en la base noruega. Y esto es así porque para documentarme he tenido la gran suerte de tener una persona muy cercana que trabaja como guía allí. Y gracias a esa persona he podido conocer cómo funcionan las bases científicas y bueno, pues todo lo que lo rodea, todo ese entorno. Que es una vida además muy complicada. En el libro además se puede ver cómo la mayor tontería, como por ejemplo que un generador eléctrico se te estropee, puede ser un problema tremendo en esas condiciones. Lógico. Imagínate, en el corazón de la Antártida es que no hay nada, con lo cual las comunicaciones y la energía son vitales, con lo cual pues sin desvelar nada diré que son puntos muy muy importantes que pueden hacer que tu vida dependa de ello. Y la gente que nos está viendo se estará dando cuenta, ¿no?, hasta qué punto esto te puede dar juego como escritora, ¿no? Claro. Para crear toda una historia sí. en la que hay misterio, suspense, sí. como decimos, ese enganche, ¿no?, desde el minuto cero. Total, es que cuando Mikel y Erika llegan a la base, lo que se encuentran es una jaula de locos. Las bases científicas están diseñadas para proteger a los científicos que trabajan en ella de ese entorno hostil en el que se encuentran, que en la Antártida, en el corazón de la Antártida, aquello es un inmenso desierto de hielo. Ellos van además en pleno invierno austral, con lo cual las condiciones climatológicas son lo más adversas, o sea, las más hostiles del planeta. Se supone que son para protegerlos y sin embargo allí dentro lo que tienen es un enemigo. Y entonces, bueno, pues cuando llegan se encuentran pues, al personal completamente desquiciado, te puedes imaginar, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el hecho de que utilices un país como Noruega, que está siendo además tan polémico, ¿no? Hablábamos de la energía, lo que hay precisamente en la Antártida, ¿no? Muchas materias primas que hay muchos países a nivel geopolítico, ¿no? Que se están interesando por ellos, y Noruega además últimamente hemos escuchado alguna noticia también, ¿no?, sobre su posible implicación en todo este lío del Nord Stream, etcétera, pero por otro lado también es un país que tiene una serie de medidas políticas que ha tomado que de alguna manera también pretenden ayudar al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto encontramos esta contradicción, ¿no? Sí, precisamente por eso los escogí, representando un poco lo que yo quiero transmitir en la novela. Me pareció que Noruega era un país que me daba mucho juego precisamente por eso, por todo lo que está haciendo, poniendo toda la carne en el asador, por alcanzar el límite de emisiones cero, ¿no? Y que por el otro lado es un principal exportador de petróleo y de gas y que está abriendo incluso nuevas bases petrolíferas en el Ártico, que es un entorno tan frágil y tan valioso, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, por eso Noruega, por eso escogí este país. Me pareció que representaba muy bien ese mensaje de hay que proteger la vida. En la Antártida tú sabes que los científicos están haciendo un trabajo ímprobo y muy importante para conocer el pasado de nuestro planeta, que está escrito en el hielo. Y lo que temo yo es que el progreso y la ambición y la avaricia se acaben comiendo esas respuestas antes de que las obtengan, ¿no? Y ahí está el tema de la novela. Por eso ese término, ¿no?, que decíamos al inicio de la entrevista, ecothriller, ¿no? Sí. Un término que también se puede aplicar a tu anterior novela, ¿no?, que tuvo éxito, a La mensajera además, del bosque, eso es, sí.
No es algo premeditado, pero bueno, se ha dado así. La primera novela la escribí en el 2018 y que poco podía imaginar yo todo lo que vino después. Que si la pandemia, que si los incendios terribles que hubo en toda la Amazonía, incluso en el Ártico, nadie se lo hubiera imaginado. Y a partir de ahí empecé a escuchar sobre los océanos, sobre todo a hablar sobre los océanos. Empecé a investigar, a informarme y descubrí todo un mundo desconocido que no sabemos nada de él y el peligro que planea sobre el océano y sobre sitios como la Antártida o como el Ártico, ¿no? Un sitio, además, en el libro haces referencia a ello, no vamos a desvelar mucho, evidentemente, pero sí que hace referencia a que hay vida en unas condiciones que son tan imposibles, ¿no?, para un ser humano. Efectivamente. Y es algo curioso, es muy increíble. Sorprendente, sí, increíble. La vida se abre camino. De ahí la Antártida tenemos sobre el hielo, pero también bajo el hielo. Y bajo el hielo se esconde muchísima vida, más de lo que pensábamos. Donde no llega la luz, donde en principio no debería haber nada que posibilite, que sustente la vida, y sin embargo lo hay. Hay una base rusa que está sobre un lago, el lago Vostok, y ellos, cuando estaban obteniendo en las perforaciones que hacen para sacar muestras de hielo, estaban sacando muestras de hielo, pero descubrieron el lago y descubrieron que había vida. Descubrieron una bacteria, de hecho, que tiene hasta un 13% de su ADN diferente de cualquier cosa conocida. Lo que es lo mismo que decir que pudiera ser un ser extraterrestre, ¿no? Sin embargo, pertenece a nuestro planeta. Porque conocemos muy poco del mundo. Parece que miramos mucho hacia las estrellas, ¿no? Sí, sí. Pero lo cierto es que tenemos muy poco conocimiento de lo que hay en estas zonas tan inhóspitas para el ser humano, ¿no? Hoy por hoy todavía creemos que el mundo ya es muy pequeño, ¿no? Que lo recorremos de una punta a la otra en unas pocas horas. Y realmente no es cierto. O sea, bajo los océanos hay un universo completo que no tenemos ni idea de lo que hay ahí. Y que es muy valioso y muy importante, además, se está descubriendo para ayudarnos a frenar el cambio climático y a luchar contra él. Como escritora que eres, entiendo que hay que hacer un trabajo previo muy importante. Antes ya nos has comentado algo, ¿no? Como tenías un amigo que había estado en la Antártida y que te había dado muchas pistas, ¿no?, a la hora de elaborar este libro. Todo este proceso de investigación, me imagino que será también casi tan divertido, ¿no? Como el divertido, porque al final se te ve que hay pasión, ¿no?, es apasionante, escribes. sí. Pues vas descubriendo un montón de cosas, lo que tú ibas buscando y algunas cuantas cosas más que no esperabas. Con lo cual es un proceso, bueno, interesantísimo, que te enriquece un montón, además. Bueno, todo lo que he aprendido yo de la Antártida, de los océanos, bueno, ha sido maravilloso. La verdad, es una etapa de la escritura apasionante. Eres escritora de libros ahora, pero tú habías estudiado para ser guionista de cine y televisión y acabas escribiendo libros. Incluso antes de llegar a escribir libros también habías trabajado como guionista de videojuegos. Sí, realmente yo lo que siempre he querido es escribir libros. Lo que pasa es que he dado muchas vueltas. No sé, pues he terminado... Bueno, cuando empecé a estudiar en la Escuela de Cine y Vídeo, es que no había, como hay ahora, cursos para aprender a escribir. No había esas cosas. Ahora sí, ahora tienes para elegir, ¿no? Entonces, digamos que elegí lo que más se acercaba a escribir, que al final escribir un guión, bueno, pues se parece, es una manera de contar historias. Y cuando terminé me surgió la oportunidad, yo siempre he dibujado, de trabajar en el mundo de los videojuegos, y me pareció como otra manera de contar historias, ¿no? Mientras me iba aproximando a lo que yo realmente quería. Y bueno, han sido experiencias que me han servido muchísimo luego a la hora de ser capaz de contar una historia en una novela. Es complicado, entiendo, llegar a publicar un libro, ¿no? Es verdad que ahora con Amazon se ha facilitado mucho, pero hace no tanto no era tan sencillo poder imprimir un libro. Y corrijo, porque Amazon facilita publicar el libro, no tanto que te conozcan. La distribución, efectivamente. Es dificilísimo en un hervidero de escritores intentando llamar la atención, todos pillando a la vez. La oferta que hay es brutal. Entonces, tú destacar entre todos los demás es, bueno, de verdad, una tarea titánica casi, ¿no? Tienes que además hacer de marketing, de un todotrote, ¿no? Tienes que aprender a hacer de todo, aparte de ser escritor, con lo cual pues es muy complicado, muy difícil. Nosotros aquí en Teledonostia vamos a recomendar esta novela, hemos tenido ocasión de leerla
y aunque parezca muy gordo el libro, ¿no? Que esta veces a alguno sí, le puede asustar, se lee enseguida. se lee enseguida. Sí. Se lee enseguida. En un par de días, Servidor se lo leyó Sí. y es que engancha desde el minuto cero y eso es una muy buena señal en un libro, Sí. que te enganche desde el minuto cero y que te cuente una buena historia, ¿no? Que al final Claro, eso claro. es lo importante. Historia, por cierto, en la que también aparece tu ciudad, San Sebastián. Sí, No lo hemos comentado, arranca allí, pero arranca ahí. Es un guiño a esta persona que me ayudó, que es del pueblo donde yo vivo ahora, de Ormaiztegui, y por eso Mikel Ibarra, por eso es vasco. Y entonces, bueno, ya que había elegido un personaje vasco, pues qué menos que hacerlo, pues que viviera en Donosti, que es mi ciudad, ¿no? Bueno, pues un poquito guiño a todo eso. Pues Maite, de verdad te agradecemos muchísimo este ratito que nos has dedicado. Vale. Muchísima suerte con este libro. Se acaba de publicar, por cierto, Sí, el día hace 15, una semanita apenas. Recién sacadito del horno. Entiendo que ya habrá algún primer feedback, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Ya, pues la verdad que estoy súper contenta, porque la gente me está diciendo que le está encantando la historia, que es apasionante, que es adictiva y luego está ese fondo especial que tiene, que no es un thriller cualquiera, tiene un punto distinto, ¿no? Como casi todas mis novelas, yo no me ciño a las normas y echo mano de elementos distintos que me ayudan a crear la historia, ¿no? Entonces, muy contenta, ¿qué te voy a decir? Pues que la gente lo lea, que para eso están los libros, que se lea, que al final es lo importante y muchísimas gracias, lo he dicho Maite, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, un placer.